Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante. Un agradecimiento especial a público y privado por proporcionarnos este espacio para que podamos hablar de temas de sexualidad que nos interesan a todos. Gracias al equipo de producción, que sin ellos la verdad no podría ser posible que nosotros estuviéramos al aire. Les recuerdo el teléfono en el estudio 68-827-25, perdón. De igual forma, sus comentarios irán apareciendo en la parte de abajo de esta transmisión en vivo. El día de hoy vamos a hablar de educación sexual integral en las escuelas normales del Estado. Y está con nosotros el licenciado, el doctor, ya me corrigieron hoy precisamente, dile doctor, me dijeron, el doctor José Antonio Ramírez Díaz. Él es director de Educación Básica de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros en este programa. Al contrario, está muy amable por invitarnos. Gracias, muy amable. Vamos a ir con nuestro sondeo a ver qué opina la gente sobre nuestro tema del día de hoy. Adelante, por favor. Bueno, creo que el tema de educación sexual es muy amplio, por lo tanto el nivel de educación sexual que dan en las escuelas tal vez nunca es suficiente, pero es algo que se debe complementar con la educación en la casa, en la familia, porque para empezar tal vez hay preguntas muy íntimas que una persona no quiere que se enteren otras 30 personas que están atrás de ti, entonces es algo personal e íntimo que se debe complementar con tu familia, si es que tienen esa apertura a hablar tan ampliamente de diferentes temas, lo cual no tendría nada de malo y debería llevarse a cabo. No, en realidad no creo que la educación esté respondiendo hoy a las dudas de la sexualidad de los jóvenes, sobre todo porque creo que está muy tendido hacia la parte moral, hacia la parte de las enfermedades de transmisión sexual, no tanto a responder estas inquietudes que finalmente los jóvenes pues solemos tener o tenemos a esas edades y que mantenemos a lo largo de nuestra vida. Entonces creo que no responde claramente a estas dudas, sino más bien creo que responde a un tema mucho más relacionado con la moral y relacionado con la educación hacia las enfermedades de transmisión sexual. Yo creo que no. Si fuera suficiente no habría embarazos adolescentes. Además, no empezarían su vida sexual a muy temprana edad. Pues ahí está, doctor. Poquitas las personas que opinaron, pero es un tema bastante tabú en nuestros tiempos y más en las escuelas. ¿Qué opina usted? Así es, Erika, es un tema de difícil abordaje, inclusive para nuestros docentes, porque pues ellos también de alguna manera fueron formados en otro marco conceptual, Sí, donde la sexualidad era un tema que no se abordaba prácticamente en la escuela por diferentes razones, pero por eminentemente cuestiones morales, efectivamente, y cuestiones de la poca educación que tienen o que tenemos los padres de familia. Es difícil también abordar este tipo de temáticas en casa, en el hogar, continuas en un periodo, en un trayecto formativo de educación formal básico. Sí, claro. De hecho, sigue existiendo esta resistencia de los padres, inclusive en el sexenio pasado creo que hubo un intento de incluir la educación sexual, no como se trata en los libros de texto de manera biológica o física, ¿no? Sino que sea esta parte integral, y aún así hubo muchísima resistencia. Hubieron marchas, hubieron situaciones en las cuales los papás no estaban de acuerdo y prohibían el acceso a esta información que es tan importante. ¿Vamos avanzando? Vamos avanzando, Erika. Mira, inclusive el día de ayer asistí a la conformación del comité de becas dirigido a
a madres jóvenes y a jóvenes embarazadas en la educación básica. Es uno de los proyectos que tiene la actual administración porque es un tema relevante. Quiero comentarte que el estado de Chiapas es de los 3 estados con un mayor alto número y porcentaje de embarazos en adolescentes y también de madres jóvenes en edad de estudiar la educación básica. Estamos hablando de 13, 14, 15 años que no solo impactan la cuestión de la educación, de su formación, porque independientemente que interrumpen su educación básica o desertan del mismo por esa condición, creo que interrumpen un proyecto de vida también, Erika. Esto se refleja tanto en las niñas como en los niños, en las jóvenes, ¿verdad? En ambas. Es un tema que bastante es de interés para la Secretaría de Educación, más aún cuando ahora tenemos la dicha de tener a una mujer al mando de la educación en el estado, la maestra Rosaide Domínguez Ochoa, que es una persona bastante preparada y bastante preocupada por este tema, ¿no? Por atender este tipo de población y evitar, como te comento, no solo la deserción de la escuela o que trunquen su proceso académico, sino está preocupada porque esto implica también truncar un proyecto de vida. La verdad, tal vez esto sea la realización en alguna etapa de la mujer. Sí, claro. Pero es a muy temprana edad y creo que hay implicaciones que pues te marcan para toda la vida, ¿no? Para todo tu desarrollo. Sí, claro, de hecho, como proyecto de vida puede incluir el querer ser madres o no, pero cuando ya tenemos un proyecto de vida en el cual vamos encaminado, terminamos nuestra educación básica, vamos por la profesional, tenemos la esperanza de tener alguna profesión en la cual nos permita tener una calidad de vida diferente, y pues decidir si queremos ser madres o no, pero cuando se trata de esta situación de un embarazo, que ahorita estaba leyendo unas cifras, que el 15% de hombres y 33% de mujeres no usaron un método anticonceptivo en su primer relación sexual coital. Entonces, ahí estamos hablando de un gran riesgo que existe. La desinformación por esta primera vez, el acercamiento que se debe de tener con respecto al respeto de su cuerpo, con respecto al conocimiento de su mismo cuerpo para saber cómo me voy a cuidar, si quiero iniciar una vida sexual, es más, si es una decisión iniciarla, no precisamente verme forzada por la situación, verme forzada por la presión social a lo mejor, y esto se da mucho en las localidades o en las zonas rurales. Así es, recordemos, y sobre todo en los grupos étnicos que tenemos en el estado, ¿no? Debemos tener siempre presente esto, donde los usos y costumbres pues marcan la línea del desarrollo de la convivencia social en sus comunidades. Sí, claro. Oiga, doctor, ¿qué tan importante sí, la palabra es importante, es que se inicie este acercamiento a la educación sexual integral con los formadores? Erika, yo considero que es fundamental el abordaje de este tema, porque si lo abordamos desde la formación inicial de los futuros docentes de la educación básica, tendremos docentes mejor preparados, tendremos docentes que manejen adecuadamente el tema sin generar rechazo, juicio o que se cohíban los propios alumnos. Entonces, el abordar este tipo de temas en las escuelas normales es fundamental porque finalmente vamos a
a tener resultados satisfactorios, vamos a tener docentes preparados y por lo tanto el impacto va a llegar a las aulas de la educación básica. Ese es un tema fundamental que debemos abordar en la formación de nuestros docentes en la entidad. Sí, claro, tomando en cuenta que como figuras significativas de los niños son los maestros y que ellos aprenden de acuerdo a la influencia que puedan tener dentro del aula de clases. Muchos de ellos ni siquiera a veces cuentan con su familia, sino existe un vínculo que se da con el maestro y esto es realmente importante, esta parte, doctor, ya que sí me parece fundamental el que los docentes puedan abordar el tema sin que haya prejuicios, tabús, mitos alrededor de su propia sexualidad y esto únicamente se puede tratar de manera ellos mismos deconstruyendo la sexualidad que ellos tienen o el concepto que ellos mismos tienen de sexualidad. La sexualidad integral pienso que no debería ser como un agregado ni parte de la materia de ciencias naturales, tendría que ser una asignatura. Desde luego, así lo creemos, en eso estamos trabajando, pero sobre todo no solo en la escuela, Erika, sino esta situación debe tener un tratamiento integral, del cual debe formar parte, pues también diversas dependencias en comunión para lograr un impacto más efectivo. Me estoy refiriendo a la Secretaría de Salud, claro, a las secretarías de la mujer, de la igualdad, de la equidad de la mujer, a los DIFs y sobre todo el docente como piedra angular de este tipo de abordajes temáticos, por la relación también que existe con los padres de familia, ¿no? Que el docente trabaja muy de cerca con el padre de familia y que también podemos influir e incentivar el abordaje de estos temas en el hogar, porque debemos recordar que ciertamente el núcleo familiar juega un papel también preponderante en el abordaje de estos temas, ¿no? Sí, totalmente. Es importantísimo que el maestro tenga esa capacidad y ese conocimiento del tema para poder abordarlo con los padres de familia de una manera integral, como bien usted lo dice, para que no se espanten al escuchar educación sexual dentro de las escuelas, ya que muchos todavía consideran que la educación sexual es como abrirles la puerta al libertinaje a los niños, ¿no? Entonces han habido muchísimos temas, el que puedan cambiar, por ejemplo, de preferencia o de orientación sexual, esas son cosas que tienen completamente una falta de conocimiento, que cuando un maestro que está instruido, que sabe del tema, puede tirar todo ese tipo de ideas y así poder entrar en acción dentro del aula sobre la educación sexual. Pienso que eso sería... Eso es lo ideal, Erika. Estos temas, y más aún en estas épocas donde el desarrollo de los medios de comunicación, donde nuestras generaciones actuales están creciendo con las redes sociales, que tienen acceso a todo tipo de temas y que a veces es imposible de controlar o de regular la navegación. su navegación sí. Para nosotros que somos padres de familia o para el maestro. Entonces, esta información que ellos obtienen a través de los diferentes medios de comunicación, si no tiene una información complementaria, adecuada y orientadora, puede tener repercusiones muy significativas en la vida de nuestros adolescentes. Sí, totalmente. En las redes nos podemos encontrar muchísimas cuestiones que carecen de respaldo científico, pero no pueden ellos todavía diferenciar entre una información que sea real, verdadera y otra que sea basura. Y con este conocimiento que puedan tener los docentes, ellos podrán ir a consultar sus dudas y los docentes no se van a quedar también con cara de ¿what? Tendrían que también tener el conocimiento y teniendo esto ya podemos hablar que sí puede existir un cambio en la vida de los niños. Sí, claro, definitivamente y la impartición de este tipo de
educación sexual integral en las escuelas normales. Inclusive hemos tenido la experiencia de hasta la sorpresa de los propios maestros en formación, ¿no? Que desconocen totalmente o que debido a su educación familiar, donde no se tocan este tipo de temas, pues también lo hemos visto, el asombro, el extraño, pero que una vez que cuentan con la información impartida por especialistas, que los orientan, hemos tenido respuestas muy favorables. Ha sido de mucho interés ahorita en este primer taller que se llevó a cabo en la Normal del Estado. Tenemos las opiniones de todo el alumnado muy favorables, inclusive dicen que reorienta su concepción del tema y que sobre todo están visualizando la necesidad de abordar este tipo de temas al conocer las cifras tan alarmantes que existen de madres jóvenes, de jóvenes embarazadas, que ellos mismos palpan esta situación y consideran en primer orden abordarlo en las aulas. Sí, claro, de hecho, dentro de la misma normal ha existido diserción por embarazos no deseados, no planeados, que han tenido que abandonar su proyecto de vida, y esto hace que en determinado momento llegue a tener el adulto, el joven adulto, ya una frustración, y a nivel niño no deseado, pues estaremos hablando de seres humanos incompletos, ¿no? El abordaje de la sexualidad de manera integral que se está haciendo en la normal, se está trabajando exclusivamente con la parte que tienen de construcción de su sexualidad, del origen de donde ellos vienen, la historia de vida que ellos vienen, obviamente la inclusión dentro de las aulas, porque pues también ellos ya cuando están ejerciendo la labor docente, pues obviamente hay niños que tienen discapacidades, y también el cómo tratar, porque también se está llevando a cabo la inclusión de la discapacidad en las aulas. Es bastante importante la respuesta, como usted está diciendo, doctor. Antes vamos a hacer una pausa, nos vamos con nuestra primera sección del programa, esto es nuestro ¿Sabías qué? Y regresando vamos a leer comentarios. Adelante, por favor. ¿Sabías que la educación sexual integral es el conjunto de actividades que se realizan en la escuela para que los chicos y las chicas, de acuerdo a sus edades, aprendan a conocer su propio cuerpo, asumir valores y actitudes responsables relacionadas con la sexualidad, conocer y respetar el derecho a la identidad, la no discriminación y el buen trato? El acceso a información para el cuidado de la salud sexual y reproductiva es un derecho humano. El Estado y las instituciones educativas tienen la obligación de garantizarlo. Es por esto que no es necesaria la autorización de las familias y tampoco estas u otros factores pueden oponerse a la implementación de estas políticas públicas. A través de la ESI, la escuela ayuda a los chicos y las chicas a comprender su proceso de crecimiento y a sentirse acompañados en el desarrollo de la sexualidad y el cuidado de la salud. La educación sexual integral brinda herramientas para que las y los jóvenes puedan expresar sus emociones y sentimientos, decidir con libertad y responsabilidad cuándo iniciar las relaciones sexuales y con quién, evitar embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, respetar la diversidad sexual y rechazar toda discriminación, construir un análisis crítico sobre los mensajes cotidianos sobre la sexualidad y saber a quién acudir en caso de violencia. Bien, nuestra querida Laura de Acapulco nos dice hola. Magalis Palacio, muchas felicidades. Erika, por tu programa y el invitado. Lucía Trejo, abrazos. Amiga, muchas gracias. Raimundo Rodríguez, colega, excelente propuesta. Felicitaciones. Roberto Nancularí nos dice, es un gusto saludar vía tu persona al doctor José Antonio Ramírez Díaz. Muy buen tema. También sería gran aporte la aplicación de la tecnología de manera responsable para prevenir violencia hacia la mujer y la inclusión sexual. Ojalá podamos tener un acercamiento con el doctor y el Instituto de Ciencia, Tecnología
e innovación y generar proyectos que estén al alcance de todos. Temas de robótica como prevención, ya que en esta nueva reforma está presente la TEC 3, nos dice tecnología. Aprovechar estos temas sociales desde la educación básica. Si es ingeniero, pues le están pidiendo audiencia. No, con mucho gusto, Erika, estamos ahí para atender y sobre todo para generar las condiciones de trabajo interinstitucional, de trabajo que recoja las preocupaciones de la sociedad. Claro, y en conjunto vamos a avanzar mucho más. Así es, sobre todo con el apoyo de organizaciones civiles, con el apoyo de los padres de familia organizados. Sí, tenemos que estar unidos. Ahorita la situación no está como para que nos estemos dispersando. Tenemos que estar unidos por el bien de nuestros niños. Nos dice el maestro Julio César Chamé Martínez, felicidades, muy interesante. Esto debe bajarse directamente a los centros escolares. Así es, maestro, en eso estamos. Andrés Cepeda, es un tema interesante para poner en marcha en los centros educativos. Saludos al doctor. Alejandro Rías García, excelente, nuestras autoridades tengan esta apertura a los diferentes temas y se capaciten a los docentes para orientar de forma adecuada a los jóvenes. Saludos al doctor, muchos éxitos. Muchas gracias por sus comentarios y vamos a continuar, doctor, en la normal, en la que estamos ahorita trabajando, de la cual soy parte y estoy muy satisfecha y muy contenta con el trabajo que estamos realizando. Ha sido la apertura, como usted nos dijo, y nos han recibido de una manera tan, puede ser que al principio un poco con la expectativa de qué se trataba, ¿no? Al saber del tema, al vivir los talleres que hemos estado haciendo, bueno, se tiene a bien que quieran continuar con esto. ¿Se tiene considerado para las demás normales? ¿Es viable, doctor? Sí, desde luego. Se trata de una estrategia que acompañe la política educativa de la actual administración, orientada efectivamente a favorecer el abordaje de estos temas en el aula. Hay interés de parte de los futuros docentes de la educación básica, es muy marcado, se puede apreciar, y sobre todo hay cada vez más conciencia en que un joven informado va a ser un joven responsable, va a ser un mejor ciudadano, y a través de este tipo de información que estemos vertiendo en las aulas, pues tendremos finalmente pues condiciones, o podremos generar con este tipo de acciones, condiciones que cada día nos permitan ir superando este tipo de tabúes, como tú lo mencionas, que nos permitan ir superando o eliminando, o en vías de eliminar estos embarazos a tan temprana edad, que desde el punto de vista que lo analicemos, como dices tú, a lo mejor es un derecho a ser madre, pero creemos que es muy temprana la edad. Totalmente. Que no hay una conciencia todavía del concepto materno, sí, de lo que implica, en nuestras claro. niñas, en nuestras jóvenes, y que efectivamente por no tener la información necesaria tenemos este tipo de situaciones y estos proyectos de vida truncados. Sí, claro, tenemos que hablar de muchísimas cosas. Estamos hablando también de que se involucre, como bien dice usted, la Secretaría de Salud, las Secretarías de Igualdad de la Mujer. Habría que ampliar el ámbito, la visión, para que tenga un mayor impacto, hablar de nuevas masculinidades también dentro del aula, y que exista un grupo de hombres para que empiecen a hablar sobre sus emociones, que eso al final de cuentas es lo que ha venido a repercutir en la violencia de género que existe y en tanto feminicidio que estamos viviendo en nuestros días. Así es, y no es otra cosa que falta de información, que falta de abordar estos contenidos desde esta temprana edad para no sufrir consecuencias más adelante, ¿no? Y te comento, es preocupación muy
muy significativa de nuestra Secretaría de Educación que podamos ir superando estas situaciones a lo mejor culturales o a lo mejor de espacios ya comúnmente aceptados que dejan de lado estos temas, pero que al dejarlo también es de alguna manera irresponsable, porque lo que queremos en Secretaría de Educación pues es impulsar un desarrollo armónico, una educación con valores, una educación responsable, una educación que forme de alguna manera y de manera integral a nuestros niños y a nuestras niñas acá en el estado de Chiapas. Sí, de hecho es importantísimo que se trate de manera integral todos los temas, ya que si los maestros son los que van a formar a nuestros futuros profesionistas, pues tienen que tener esa responsabilidad como muy parte de ellos, ¿no? Se habla de que los docentes tienen que tener esta parte muy humana, pero también informada de la gran responsabilidad que tienen al concluir sus estudios e ir a ejercer su profesión en las aulas, sobre todo en las escuelas rurales, donde la información y donde los usos y costumbres prevalecen y son, de alguna manera, han sido como pared que se pueden encontrar ellos para este abordaje. Lo hemos platicado con ellos y ellos han dicho que tienen miedo de encontrarse con esta situación. Sin embargo, también se les ha dicho que ya con el conocimiento del tema, a lo mejor no lo puedan abordar de manera con todos ya como parte de una asignatura, que sería lo ideal, pero bueno, desde su trinchera, poco a poco, ir sembrando la semillita en cada uno de esos seres que al final de cuentas son los que depositan toda su confianza en los maestros. Así es, se trata de generar este tipo de condiciones, Erika, de generar a través del espacio educativo, del espacio áulico, pues condiciones que finalmente nos lleven a tener una mejor sociedad. Efectivamente tenemos problemas muy visibles y sentidos por toda la sociedad sobre la equidad de género. Todavía somos renuentes a aceptar que la mujer ocupe espacios en la toma de decisiones, claro, en las políticas públicas, pero no es otra cosa que el esquema en el que se formaba tradicional, ¿no? Sino que debemos ir pues a la par del desarrollo. Cada día acá en el estado leía yo recientemente una noticia en la Cámara de Diputados, hay 50% y 50% de hombres y mujeres. En el gabinete de nuestro gobernador, el doctor Rutilio Escandón, también hay paridad y equidad de género. Pues para muestra un botón, en una secretaría tan importante como es la Secretaría de Educación, tenemos a la maestra Rosaide Domínguez Ochoa como titular de la misma, orientando los procesos educativos con una visión diferente. Claro, más humanista. Así es, y que bueno, que es característico en ella y que pues a todos los que formamos parte de su equipo nos los hace sentir, ¿no? Y estamos completamente de acuerdo en esto. La mujer juega un papel preponderante, definitivo, en la vida de todos nosotros, ¿no? Se tenía que decir y se dijo. Claro que sí. Es importantísimo. Sí, por supuesto. Tener esta apertura de que pues ante la ley, ante la vida, somos iguales y tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, pero sobre todo permitirnos ejercerla, ¿no? Que podamos aportar esta parte en la cual, como bien dice la Secretaria de Educación, esta visión humanista diferente de lo que se puede lograr a través de este tipo de proyectos. Eso es muy, 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 muy importante. ¿Qué se pretende alcanzar? ¿Lo ha usted visualizado? Bueno, pues pudiera ser hasta un sueño que compartimos, porque sí, claro, ambos estamos inmiscuidos en este proceso, pero sobre todo le apostamos al mediano plazo, donde tengamos una sociedad más armónica,
donde definitivamente podamos evitar la violencia de género, donde ya no existe espacio para la discriminación por, por la orientación sexual, donde la inclusión sea cada vez parte de nuestra vida cotidiana, que sean acciones que realicemos todo el día, todos los días, para lograr contribuir a un mejor desarrollo social. Claro, esta parte la vamos a lograr a través del respeto, pero también el conocimiento que tiene que ver con nosotros mismos para poder así entender que existen otras personas, que hay diversidad, otros gustos, otras preferencias, otras maneras de expresarse y obviamente tener como bandera el respeto nos va a abrir un panorama diferente. A mí me encanta la idea de que seamos el estado, el primer estado en el sureste bueno, yo creo que a nivel país en implementar este tipo de educación, ya que muchas veces, en muchas ocasiones atrás se ha intentado, pero no se ha logrado. Yo pienso que ahora hay una apertura diferente, hay una manera de recibirlo distinta, tienen ganas de seguir aprendiendo y eso es importantísimo para que pueda llegar el conocimiento, para que se pueda sembrar la semilla y en su momento, como usted dice, pueda llegar a florecer. Así es, definitivamente, Erika. Esto tiene que suceder y no solo a través de los procesos formativos establecidos, sino que a través de la política de Estado, que sea realmente una política de Estado, una política pública que oriente definitivamente este tema tan controversial, porque genera controversia, unos a favor, otros en contra. Me refiero la controversia al tratamiento de los temas sexuales en la educación básica. No hay controversia, pienso yo, en cuanto a la equidad de género, en cuanto a la violencia de género, en cuanto a la inclusión, en cuanto a la incorporación también de estos temas. Yo creo que ahí no hay controversia. Pero aún así se sigue viendo ese tipo de situaciones, por ejemplo, feminicidios, la gente que no respeta, por ejemplo, el lugar donde se tiene que estacionar una persona con discapacidad, o sea, donde en el aula a lo mejor un niño trae una orientación diferente y es discriminado, ya tiene bullying. Entonces, sí lo estamos viviendo, necesitamos que realmente podamos, como usted dice, o sea, que sí dentro de la administración, con todos trabajando al unísono, pienso que sí se puede llegar a tener un impacto. Por eso te comentaba que nuestra apuesta es a mediano plazo. La violencia de género la vivimos cotidianamente y lo observamos en las noticias que día a día se generan. Las cuestiones discriminatorias también podemos ser testigos día con día. Pero también pienso que cada día hay más conciencia y también estoy convencido de que la equidad de género va a ser una realidad, donde yo también pienso que la violencia de género va a ser erradicada y que esto lo vamos a lograr a través de la corresponsabilidad, de esfuerzos compartidos, de generar sinergia en torno a este tema que, pues, mira la época en que estamos y todavía somos testigos de este tipo de situaciones que lamentablemente, pues, a veces nos avergüenzan. Claro, y de todo, sobre todo de manera real, que nos involucremos todos como servidores públicos de manera real para que esto se pueda ver con nuestros niños. Dijera mi mamá, yo ya voy para abajo, dice mi mamá, ¿no? Pero mis nietos van para arriba y es cierto. Necesitamos tratar de dejarles a nuestros niños un mundo diferente, libre de violencia, con los derechos sexuales, reproductivos, con un ambiente distinto, con un medio ambiente protegido, saludable, y eso lo tenemos que hacer todos en conjunto. Claro que sí. Nos vamos a ir a nuestra segunda sección del programa y regresando nos despedimos. Y nuestro sorteo del kit de bondage. Adelante, por favor.
Recomendación. La educación sexual es un derecho de cualquier individuo, debido a que es parte de su desarrollo óptimo, lo cual va a permitirle tener una mejor calidad de vida y bienestar. De acuerdo con lo anterior, la escuela está efectuando adecuadamente su rol, al transmitir conocimientos académicos necesarios acerca de estos temas. La tarea de los padres va más allá de eso, ya que aún deben crear un clima de confianza, suprimir tabús y escuchar todas las dudas de sus hijos acerca de relaciones sexuales y sexualidad en general, para que de esta manera puedan transmitir valores morales y educar en la abstinencia si ellos lo creen conveniente. En lugar de que los padres se sigan oponiendo a que la escuela se aproxime a estos temas, deben unir fuerzas para poder combatir más eficazmente los embarazos y las ITS, pues su control sigue siendo un gran desafío para la sociedad. Bien, pues vamos a leer nuestro último comentario. Nos dice Roberto Nangularí: conozco al doctor y esta nueva etapa tiene un gobierno abierto a la ciudadanía y sé que vienen cosas buenas de integración y apropiación social. Saludos afectuosos para ti y el doctor. Muchas gracias, Roberto. ¿Algo más que quiera agregar, doctor, antes de que nos preste su mano santa, porque vamos a hacer un sorteo? Ah, caray. Pues únicamente reiterar a tu audiencia, al público y privado, valga la redundancia, sí, que en la Secretaría de Educación estamos convencidos y le vamos a apostar al abordaje de estos temas, sobre todo en la formación inicial de los futuros docentes. Es de significativa importancia poderlo hacer porque solo así vamos a ir cambiando, modificando esquemas, modificando pensamientos, solo así vamos a poder influir o poner nuestro granito de arena. Exacto. Para ir generando un cambio en las percepciones, sobre todo de masculinidad que es tan marcada en nuestro estado y que de alguna manera impacta el desarrollo social, impacta la convivencia, claro, inclusive entre las familias, la no aceptación, el hacer prácticas que finalmente son discriminatorias, pues no generan, no abonan a un desarrollo armónico, no abonan a la generación de los valores que como individuos debemos fomentar en los futuros ciudadanos a través de la educación básica, ¿no? La tolerancia, la armonía, el respeto, la paz, el respeto. Sí, sobre todo en esta cuestión de la inclusión, que es bien importante. Muchos hombres, al no verse escuchados, al no sentir que cuentan con alguien, que pueden tener una nueva masculinidad, de construir esas creencias con las que han venido arrastrando de machismo, pues han recurrido desgraciadamente al suicidio. Entonces, en cifras de suicidio, el hombre tiene es un porcentaje más elevado, porque la no inclusión, el no tratamiento de su masculinidad ha hecho que opte por esta salida, desgraciadamente, y han sido muchos jóvenes. Sí. Pues muchísimas gracias, doctor, de verdad le agradezco el que usted haya aceptado y venir a acompañarnos y a platicarnos sobre este proyecto que esperamos de verdad que sea maravilloso y que los resultados sean los esperados, mi doctor. Vamos a rifar un kit de bondage, aquí está. ¿Se acuerdan que la vez pasada ya no, nuestra ganadora no vino por su premio? Entonces vamos a volver a sacar otro numerito, a ver quién es la afortunada o el afortunado ganador, por favor, doctor. Ay, nos van a regalar. ¿En qué me mete usted? A ver, Perly Valley. Mañana lo voy a publicar para que puedas pasar, Perly Valley, por el kit, es tuyo, te lo ganaste, y puedes pasar a las oficinas de público y privado, y mañana te digo a qué hora y cómo te lo van a entregar ese premio. Muchas gracias por haber participado. Acuérdense que también estamos esperando los pases para consultas que el doctor Edgar
Flores nos hizo favor de regalar, nada más que no nos lo han pasado para que iniciemos el sorteo, ¿sale? Les agradezco mucho su atención, espero haya sido de su agrado este programa y nos vemos el próximo jueves con otra transmisión y otro gran invitado. Gracias, hasta la próxima.